Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 310. Una oferta demasiado buena. El señor Elko estalló en cólera. Si no puedo matarlos y tampoco me dan apoyo en la retaguardia, ¿qué se supone que debo hacer? No confiaba en su oponente. Aunque estaban cooperando, los gálicos eran individuos viles que no conocían la lealtad. Si este asunto salía mal, ellos simplemente cortarían los lazos y huirían. Los de arriba fingirían no saber nada, y los de abajo escaparían rápidamente por las puertas de la ciudad. Pero él. Esta era su tierra natal, y aunque no había nacido allí, era donde había crecido. Debería confesar todo y entregarme ahora mismo. ¿Podría salir ileso si se entregaba ahora? Ser expulsado era un hecho y no estaba seguro de si el príncipe Alfonso, por muy misericordioso que fuera, le perdonaría la vida. Un monarca cruel le habría cortado las extremidades y lo habría arrojado sin dudarlo. El señor Elko sonrió amargamente. Incluso si viniera un tirano, nadie podría cortarle las extremidades ahora. Ya me falta una. Si lo expulsaban del palacio como un manco lisiado, no podría empuñar ni una espada ni un arado, y no tendría donde refugiarse. Morir congelado en la calle o decapitado en el palacio era lo mismo. Pero no podía morir solo. Morir solo o morir arrastrando consigo a la facción del gran duque Odón de Gálico, o más precisamente a la gran duquesa Lariesa, era una diferencia enorme. El monje de mediana edad, con una expresión de disgusto, sacó lentamente un sobre muy grande del cajón de la sala de estar y se lo entregó al señor Elko. Aquí tienes. Me costó mucho armarlo. El señor Elko tomó el sobre sin ninguna muestra de cortesía o agradecimiento. Y una expresión de aversión cruzó el rostro del monje de mediana edad. Era una expresión que solo se podía poner cuando uno realmente consideraba al otro como basura, sin el menor rastro de humanidad. Quería arrojarle los documentos a la cara al señor Elko sin decir una palabra, pero lamentablemente, esto era algo que debía transmitirse verbalmente. También he arreglado el puesto que pediste. Si ellos aceptan, puedes ser ordenado y empezar a trabajar de inmediato. Bien. Era un tipo que no diría gracias ni, aunque se estuviera muriendo. El monje de mediana edad objetó. ¿Es necesario llegar a tanto? Sería mejor matarlo en la oscuridad de la noche. ¿Cómo vamos a matar a ese tipo? El señor Elko preguntó con incredulidad. Si tuviéramos a alguien lo suficientemente hábil para matar a ese tipo, deberíamos haberlo usado para matar a la mujer. Cada vez que salía este tema, el monje se quedaba sin palabras. Después de morder la boquilla de su pipa durante un buen rato, finalmente dijo una palabra. Su señoría no se encuentra bien y ya no se involucra en estos asuntos. A Elko no le importaba. Ahora todo está arreglado y la orden vendrá de arriba. Elko pensó que la impulsividad y la estupidez eran hereditarias, así que no importaría si el responsable cambiaba de su señoría a la madre de su señoría, sería lo mismo de todos modos. Lo que detuvo su impulso de hablar fue una frase que había escuchado en el pasado. Eres inútil como tu madre. Porque era lo mismo que menos quería escuchar. Al final, me he convertido en la misma persona. Quizás la maldad que corre por la sangre como una flor del mal, florece incontrolablemente después de cierta edad. No se sabía si florecería la incompetencia y la traición, como su madre, o la crueldad, como su padre. El señor Elko sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos. El segundo asunto procede como hablamos al principio. Me gustaría que lo hicieras ahora mismo. Se levantó de su asiento. Iba a regresar al palacio. El monje preguntó apresuradamente. ¿Y la mujer? Elko respondió con irritación. Me encargaré de ella. 2 intentos de matarla habían fallado. A menos que fuera un idiota, el otro lado tampoco se quedaría de brazos cruzados. Si no se podía eliminar físicamente, había que separarla de forma que no se pudiera confiar en ella. No sabía cómo podría hacerlo mejor que ahora, pero tenía que hacerlo de alguna manera. La cabeza del señor Elko le dolía intensamente. Si estaba mal matar a todos los involucrados para silenciarlos, podría haber un secreto eterno en este pequeño San Carlo. ¿Cuándo podrá la gran duquesa bajar al sur?
La única forma en que Elko podría sobrevivir era si el príncipe Alfonso se casaba con la gran duquesa Lariesa, y una vez que fueran un matrimonio propiamente dicho, este asunto saliera a la luz. La gran duquesa Lariesa, o más bien la princesa, establecida en el reino etrusco, solo tendría que interceder diciendo que esa persona se había esforzado por ellos y que, como resultado, había beneficiado al interés nacional, por lo que no debía ser castigada. Podría mantener todo lo que tenía ahora. No era el camino para convertirse en la confidente de la reina de la nueva era. Tener que enfrentarse a los gálicos era horrible, pero una mujer que se había convertido en parte del palacio etrusco sería un poco mejor. Eso no es algo que tú puedas saber. El monje de mediana edad se mostró poco cooperativo. El señor Elko se sintió molesto, pero se controló por dentro. De todos modos, era información que ese tipo tampoco sabría. Dile que se deprisa con todo, que se deprisa. La gran duquesa Lariesa ya tenía 23 años este año. El tiempo pasaba rápido y los 25 años, la edad en que se consideraba que una mujer debía ingresar a un convento, estaban a la vuelta de la esquina. ¿Por qué lo posponían tanto si se iba a quedar demasiado vieja para tener hijos? Deja de entrometerte inútilmente y lárgate. Mientras tanto, el plazo para la primera recuperación de la gran mentira que había orquestado se acercaba. Casualmente el oro que esa mujer había traído llevaba el sello de la Santa Sede etrusca. Y su padre, el cardenal, a quien no podía alcanzar, pronto tendría una audiencia privada con el príncipe. Mi único deseo es salir de este sucio pozo de tabaco. El señor Elko se puso de nuevo la capa marrón que le daba libertad. No me contactes antes de que yo me ponga en contacto contigo. Abrió la puerta y se mezcló con la multitud. Rafael pisó la mansión de Mare después de bastante tiempo. Muchas cosas habían cambiado. Caras desconocidas montaban guardia con severidad. No son caras conocidas. Pero el problema era que no eran las caras conocidas que deberían estar allí. Si la memoria de Rafael no le fallaba de repente, algunos de los enviados aquí pertenecían al palacio del príncipe. ¿Qué tenían que hacer los subordinados de un príncipe casado en la casa de una condesa? Además, Ariadne no lo había recibido bien últimamente. El estado de ánimo de Rafael se deprimía cada vez más. ¿Fue por esto? Afortunadamente las caras desagradables solo patrullaban el exterior de la mansión, y dentro solo estaban los miembros de la familia de Mare. Intentó desechar los pensamientos desagradables, pero una vez que una idea molesta se infiltraba en su mente, no se iba fácilmente. Rafael. Sin embargo, Ariadne, a quien encontró en el estudio, lo recibió con alegría. Necesitaba discutir algo sobre la escuela hoy, ¿verdad? Era una excusa que había inventado, ya que ella no lo recibía a menos que usara la excusa de la scuola di Greta. ¿Es urgente? Más que urgente. Rafael tenía casi plenos poderes en lo que respecta a la scuola di Greta. De hecho, Rafael de Valdesar era un artesano que mataba bueyes, pero lo habían puesto a matar pollos. No solo enseñaba a los niños letras y aritmética básicas, sino que en su tiempo libre escribía libros de texto y terminó estableciendo el plan de estudios por niveles. La escuela estaba tan bien establecida que los nuevos maestros solo tendrían que enseñar en orden, basándose en los materiales que Rafael había dejado. Ha llegado una oferta. ¿Qué tipo? Ha llegado una oferta para el puesto que siempre soñé. Rafael. Gastón. Que un compañero de teología de Padua visitara a Rafael fue algo bastante, o más bien muy, inesperado. ¿Cómo es que vienes de repente? Podrías haber avisado. Era alguien con quien no había tenido una sola carta en más de 5 años. La palabra compañero de estudios le quedaba mejor que amigo. Yo también acabo de bajar por orden del arzobispo. San Carlo nunca lo hubiera imaginado. Gastón, a diferencia de Rafael, se había graduado del seminario y había sido ordenado sacerdote de inmediato. Se decía que había regresado a su país natal, el reino de Gálico, y trabajaba bajo el arzobispo de allí. Parecía que le resultaba tan valioso el tiempo que ni siquiera se tomó el de sostener la taza de té caliente que le había dejado la criada de la casa Valdesar, y fue directo al grano. El arzobispo Guerin está buscando a alguien con quien trabajar. El arzobispo Guerin era una figura poderosa en el reino de Gálico. Todos lo consideraban el próximo en ascender cuando se abriera una vacante de cardenal. Un joven monje principalmente para apoyar al arzobispo en la investigación teológica.
Era un puesto con el que los jóvenes soñaban. Cuando uno ingresaba como sacerdote de bajo rango, a menudo se le asignaban tareas serviles durante varios años, como transcribir libros antiguos o incluso cuidar los viñedos del monasterio. Comenzar directamente en el centro y además en el campo de la investigación teológica, que todos preferían, justo después de la ordenación, era una oportunidad que se presentaba una vez cada varios años. Pero Rafael respondió de inmediato sin pensarlo mucho. Todavía no he recibido la ordenación diaconal. Era extraño que una oferta así le llegara a un laico que ni siquiera tenía los requisitos de entrada, cuando había tantos que, habiendo recibido la ordenación sacerdotal y completado todo su noviciado, no encontraban un puesto adecuado y terminaban confinados en algún rincón de un monasterio transcribiendo manuscritos antiguos. No es que Gastón se preocupara especialmente por él, ya que no eran tan cercanos. ¿Qué, todavía no la has recibido? Gastón estaba realmente sorprendido. Porque todos los compañeros de su promoción en la Facultad de Teología de Padua que habían estudiado seriamente ya habían completado su ordenación sacerdotal hacía varios años. Pensé que tú ya la habrías recibido, por supuesto. También está el problema de la sucesión familiar. Ah, es cierto, tú tenías ese problema. Gastón habló como si lo hubiera entendido, pero no estaba convencido en absoluto. Rafael de Valdesar se había transferido en secreto a la Facultad de Teología con la audacia de que la sucesión familiar no era asunto suyo. Era una historia famosa entre sus compañeros. Pero tú también lo sabes. Esta es una oportunidad muy valiosa. Se humedeció la garganta con té. Había una razón por la que estaba tan empeñado en convencer a su amigo, que no quería un puesto que todos deseaban. De hecho, el arzobispo Guerin te ha señalado directamente. ¿A mí? Los ojos rojos de Rafael se redondearon como los de un conejo. Este era un giro de los acontecimientos que él no había anticipado. ¿Por qué diablos? Eso es lo que me gustaría preguntar, ¿no se te ocurre nada? Un puesto de este tipo solía ser creado para el segundo o tercer hijo de una familia noble, o para el hijo ilegítimo de un cardenal. Gastón decidió guardarse las bromas como «habrá caído en desgracia con sus padres», o «querrán expulsarlo de la familia». No eran tan cercanos. ¿Y si los marqueses de Valdesar realmente habían pedido al arzobispo Guerin que se deshiciera de Rafael? El propio Rafael no podía entender por qué esto le había llegado a él. Parpadeó. «¿Arzobispo Guerin, estás seguro? ¿Crees que confundiría el nombre de la persona a la que sirvo?» Me dijo que le preguntara a Rafael de la Casa Marquesal de Valdesar de Etrusco si estaba interesado, ya que quería tenerlo cerca y darle un puesto importante. Gastón lo enfatizó varias veces. Esto es una verdadera bendición caída del cielo para un joven que ha decidido ser clérigo. La familia Valdesar es una familia excelente, pero no es una familia que pueda tener conexiones con el arzobispo de Gálico. Parece que el arzobispo Guerin realmente te tiene en buena estima y no debes perder esta oportunidad, etc. Sacó su última carta de persuasión. Incluso en medio año, se te promete el puesto de vicario episcopal. Vicario episcopal. Esta oferta sorprendió a Rafael. Aunque un vicario episcopal no era el titular oficial de una diócesis que le hubiera sido otorgada formalmente, podía ejercer libremente la pastoral y la supervisión en un área que agrupaba varias diócesis. En pocas palabras, era un puesto sin responsabilidades, donde se podía dar consejos a los demás a voluntad. También era el puesto más preferido por aquellos que querían ser clérigos corruptos. El trabajo era fácil, era bueno para pavonearse, y si uno abandonaba su conciencia, podía hacerse muy rico. Si rechazas esto, eres un tonto, Rafael. Rafael respondió lentamente. Ciertamente, si hubiera un aspirante a clérigo que rechazara eso, sería el tonto más grande del mundo.